El 19 de marzo de 2024, una adolescente a la que llamaremos Christy se topa con una escena que no se le olvidará nunca. En el suelo de la habitación de su amiga Carly, la madre de esta yace tirada en el suelo de la habitación, muerta con 2 disparos en la cara y uno bajo la barbilla. No se ha topado con esto por casualidad. Carly, de 14 años, había avisado a un grupo de amigos minutos antes pidiendo ayuda. Christy, tras el grito de socorro de su amiga, le había pedido a su padre que la llevara en coche hasta casa de Carly para ver qué estaba pasando. Al llegar, la joven estaba muy tranquila. No parecía la Carly que necesitaba ayuda. Al entrar en la casa, Carly le preguntó si era aprensiva y quería saber si había visto alguna vez un cadáver. Christy contestó que no, que nunca había visto uno, y entonces Carly la llevó hasta su habitación, donde se encontraba el cuerpo sin vida de su madre Ashley Smiley. Del arma que llevaba Carly en las manos habían salido 3 balas, pero eso no era lo peor. Aún quedaban otras 3 balas más. Eran para su padrastro. Hoy vamos a viajar a Mississippi para cubrir un caso muy reciente y controvertido sobre el que ya se ha dictado sentencia. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Christy estaba helada. Una de sus mejores amigas le acababa de enseñar el cuerpo de su madre con la cara tapada con una toalla. Todo ocurrió muy rápido. Sin saber muy bien qué hacer, Carly entonces le dijo que se escondiera en la parte exterior trasera de la casa, mientras esperaban a que llegara el padrastro de Carly. El hombre había recibido un mensaje de su mujer preguntándole que si ya estaba a punto de llegar. No era su hora de salir del trabajo. Trabajaba como fisioterapeuta y aún le quedaba un rato. Carly y Christy esperaron sigilosas a que llegara Heath. Christy lo hizo en la parte trasera, mientras que Carly se quedó en la cocina silbándole a los perros. No se sabe aún muy bien por qué Christy no huyó de la escena despavorida, tal vez por miedo a su amiga. Heath llegó a casa como un día cualquiera. No sintió que nada estuviera fuera de lugar, salvo la puerta que lleva desde el cuarto de la lavandería a la cocina. Tenía que pasar por ahí en caso de entrar por el garaje. El garaje tiene una puerta que da directamente con la zona de la lavandería de la casa y esta a su vez tiene otra puerta que conecta con la cocina. Esa puerta solía estar siempre cerrada, pero ese día en particular estaba entornada. Heath empujó la puerta para entrar y en ese momento vio un arma apuntándole a la cara. No le dio tiempo a pensar. En una milésima de segundo, fuego. No le dio y su reacción fue lanzarse hacia el arma para intentar quitársela a su hijastra Carly, que la tenía en las manos. Forcejearon y 2 disparos más sonaron, las 2 balas que quedaban. Una de ellas le dio a Heath en el pecho, a la altura del hombro, pero por suerte había conseguido quitarle el arma a la chica. La adrenalina no le permitió darse cuenta de que estaba herido y en su cabeza trataba de darle una explicación a todo lo que estaba viviendo. Carly estaba como loca, no dejaba de gritar y su mirada no era la misma de siempre. Era como si hubiese visto un demonio, según palabras de Heath. El hombre pensó que había un intruso en casa y por ese motivo su hijastra había cogido la Magnum 357 que su madre tenía escondida bajo la cama. Al ver que la puerta de la cocina se abría y debido a los nervios y a la confusión del momento, había disparado. Carly salió corriendo y detrás de ella lo hizo Christy, que seguía escondida en la parte trasera. Las 2 saltaron la valla y salieron huyendo de la casa. Pero ¿quién era la familia Smiley y qué era lo que estaba pasando? Ashley Nicole nació el 11 de abril de 1983 en Florida, donde creció junto a sus padres y a su hermana. Era un amante de las playas y viviendo en Florida no era raro que le gustara pasar parte de su tiempo ahí. Le encantaba Disney World, donde acudía con su familia cada vez que podían. Era una mujer creativa y de ciencias. Las matemáticas y la tecnología eran lo suyo. En el año 2005, Ashley se casó con Kevin Gregg y en el año 2009 tuvieron a su primera hija, Carly.
Unos 2 o 3 años después, la pareja tuvo una segunda hija, Natalie, momento en el que la relación no iba bien entre ellos. Kevin era un marido y un padre abusivo, le faltaba el respeto a ambas y a veces se le iba la mano, según Carly, y para colmo era adicto a las drogas. Era un gran defensor de estas y hasta vi algunos tuits a Obama pidiendo la legalización de la marihuana o sugiriéndole al presidente de los Estados Unidos de entonces que tenía que atacar Oriente Medio con un explosivo cargado de María. Al declive de su relación se unió el hecho de que la hija pequeña, y debido a unas complicaciones médicas, falleció, lo que provocó la ruptura definitiva y el matrimonio Gregg optó por el divorcio. Ashley se marchó de casa con Carly y aunque tenían custodia compartida, Kevin no siempre iba a ver a su hija. En ocasiones puntuales se la llevaba a su casa, pero no era siempre que le tocaba. Y cuando lo hacían, algunos, o el padrastro de Carly, ha dicho que bebía mucha cerveza delante de ella, que le había dado cerveza en alguna ocasión y que también fumaba pues lo que no tenía que fumar delante de ella. La relación con Kevin siempre fue tensa. Ashley y él no se llevaban bien. Su divorcio no había sido amistoso y cuando no era el uno, era el otro. Ashley conoció a Heath antes de la pandemia y se casaron en el año 2019. La pareja se mudó con Carly a la localidad de Brandon, en Mississippi. La relación entre Carly y su padrastro era buena. Los dos jugaban a videojuegos y él se encargaba de llevarla a sus clases de karate y posteriormente de guitarra cuando el karate dejó de interesarle a la chica. Ashley encontró trabajo como profesora de álgebra en el Instituto Northwest Rankin. Era una profesora muy querida, digamos que la favorita de los estudiantes, siempre sonriente y muy amable con todos. Por su parte, Carly era muy buena estudiante, la mejor del colegio. Sacaba unas notazas increíbles e incluso se saltó el 4º grado debido a lo avanzada que iba. Pasó de 3º a 5º del tirón. En Estados Unidos, los estudiantes suelen hacer un examen de conocimientos antes de ir a la universidad. Sería el equivalente a la antigua selectividad, ahora EBAU, en España. Carly realizó este examen sacando una nota de 30 sobre 36. Tened en cuenta que este examen lo hizo con 13 años. Ese era el nivel de inteligencia de Carly. Ya os digo que era una chica muy inteligente y había sido nombrada mejor estudiante del año en el instituto. En el mismo instituto donde Carly estudiaba, su madre daba clases. Las dos iban y venían juntas cada día. Pero la adolescencia o el hecho de que sus padres comenzaran una batalla judicial por su custodia hizo que Carly cambiara. A pesar de ser un cerebrito, empezaba a dar muestras de un carácter bastante rebelde. Algunos compañeros han dicho que se creía por encima de los demás. Empezó a escaparse de casa, a llegar más tarde de la hora que le imponía su madre y, pues a enfrentarse un poquito a la familia. Tenía un teléfono prepago desde el cual hablaba con sus amigos para que su madre y su padrastro no supieran nada de lo que hacía por detrás. No mostraba actitudes violentas, aunque se ha sabido que en una ocasión la echaron del colegio unos días por llevar un cuchillo. En la primavera de 2024, hace unos cuantos meses, sus padres estaban preocupados por ella. Carly empezaba a mostrar signos de padecer una depresión. Su carácter ya no era el mismo, se hacía cortes a ella misma y no podía dormir. Para ello tomaba melatonina y cuando no le hacía efecto, aumentaba la dosis a su antojo. En enero de 2024 decidieron llevarla a un psiquiatra. La primera evaluación que le hizo la doctora Olivia era para entender qué le ocurría a Carly, hablar con ella y entender un poco qué le había llevado hasta allí. Ella le contó que iba por ansiedad y depresión, que aseguraba padecer desde 6º grado cuando tenía más o menos 10 años, que fue el momento que sus padres se separaron. Aseguró que no tenía buena relación con su padre y que la batalla entre sus padres por su custodia le producían estrés. No tenía episodios psicóticos, pero mostraba signos de estrés también por el hecho de que su madre le había pillado el teléfono prepago para hablar con sus amigos a escondidas y eso había producido un altercado entre las dos. El diagnóstico fue trastorno de la adaptación, que es una reacción a un hecho traumático específico que parece ser algo muy común en los chicos de su edad, y una depresión que parecía que no era crónica.
La psiquiatra le recetó 25 miligramos de Zoloft, la dosis más baja de un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Es como la sertralina para los que estéis más familiarizados con este fármaco. En febrero de 2024, un mes después de iniciar el tratamiento, hubo una siguiente sesión que fue online a la que asistió también su madre. Era para que la psiquiatra pudiera asegurarse de que la medicación le hacía efecto y le funcionaba bien. Carly no notó que este antidepresivo le hiciera ningún efecto, por lo que su psiquiatra decidió aumentarle la dosis. Negó tener ideas autolíticas o intención de dañar a los demás. Su memoria le funcionaba bien y no tenía cuadros psicóticos. Le aumentaron la dosis de Zoloft. El 12 de marzo hizo otra consulta online. Carly le dijo a su psiquiatra que la medicación la dejaba medio atontada, como un zombie, más específicamente. Por este motivo, la doctora Olivia decidió cambiarle la medicación pasando al Lexapro, que es de la misma familia que el Zoloft. Su recomendación fue que siguiera tomando Zoloft, pero 25 miligramos en este caso, durante 10 días, y que empezara con 5 miligramos de Lexapro para hacer la transición de un medicamento a otro. En esta ocasión, tampoco padecía de alucinaciones, ni oía voces, ni tenía ideas autolíticas. Su habla era normal, su memoria también, no tenía lagunas ni niebla mental y todo parecía estar dentro de los límites. Pero Carly seguía teniendo problemas para dormir y empezó a fumar María para poder descansar mejor por las noches. Como es lógico, este nuevo hábito no lo conocían ni sus padres ni su psiquiatra. La marihuana puede parecer inofensiva, pero a algunas personas les genera ansiedad y en algunos casos puede desatar cuadros paranoides. Es como una ruleta rusa, nunca sabes ni cuándo ni a quién le va a hacer un clic en la cabeza. Puede que para la mayoría no provoque ningún efecto, salvo el hambre, la risa, las ganas de dormir, la sensación de estar flotando, pero consumirla a la vez que tomas antidepresivos aumenta el riesgo de sufrir manías y paranoias. Consumía unas 3 o 4 veces a la semana y, como os decía, a escondidas de sus padres. El 19 de marzo era un día cualquiera. Heath, Ashley y Carly se despertaron por la mañana. Mientras que Heath se fue a su trabajo como fisioterapeuta, Ashley y Carly se encaminaron hacia el instituto, y los tres salieron a la vez de casa. Ese día, uno de los compañeros de Carly le había contado a Ashley que su hija estaba consumiendo. Eso era algo que Ashley no toleraba. Su exmarido era consumidor y a ella no le hacía gracia que su hija, con tan solo 14 años, empezara a probar las drogas. El alumno le pidió que no le contara nada a Carly, al menos ese día, para que no supiera quién se lo había contado, y esa confesión lo cambió todo. De vuelta a casa, Ashley iba enfurecida en el coche. Le contó a su hija lo que sabía y entiendo que Carly lo negó porque su madre le aseguró que tan pronto llegaran a su domicilio le iba a registrar la habitación a ver si encontraba algo. Llegaron a las 3:54 de la tarde. La cámara del garaje recogió cómo el coche aparcaba y ambas salían del coche. Mientras que Carly salió a la parte trasera de la casa para jugar con los 2 Golden Retriever que tenían, Ashley se fue directa a la habitación de Carly tal y como había prometido. Todo lo que ocurre a continuación está recogido en una cámara que la familia tenía instalada en la cocina. Después de dejar a los perros entrar en casa, Carly entra de una manera sigilosa. En las imágenes se la puede ver cómo da pequeños pasos sin hacer ruido mientras escucha lo que hace su madre. Tras oír ruidos en su habitación, Carly se dirige a la habitación de su madre. Esto se sabe porque la habitación de Carly estaba a la derecha de la cocina y la de sus padres a la izquierda. Ella asoma la cabeza hacia la derecha y tras escuchar a su madre, que parece que realmente está en su cuarto, se dirige entonces al cuarto de sus padres a la izquierda. Entonces no se ve a nadie. Carly vuelve a aparecer en las imágenes guardándose algo en la espalda. Los perros mientras están a su alrededor felices, moviendo el rabo y pendientes de ella. Entonces va hacia la derecha, se dirige hacia su cuarto y se escuchan 3 disparos. A los perros se les ve nerviosos, parece que han notado algo y no saben muy bien cómo reaccionar. Carly vuelve a la cocina muy tranquila y coge su teléfono y escribe a sus amigos pidiendo ayuda. Uno de ellos le pregunta si quiere que llame al 911, pero ella dice que no. Acto seguido coge el móvil de su madre. Los perros siguen mostrando señales de angustia,
y siguen nerviosos. Han escuchado a Ashley gritar. Carly escribe a su padrastro: ¿vuelves pronto a casa, cariño? A lo que él contesta que está trabajando y que en un rato va para allá. Ella contesta con un dedo para arriba. Heath notó que no era algo que Ashley solía hacer y por un momento pensó que era Carly, pero no le pareció tampoco nada del otro mundo como para imaginarse lo que había ocurrido en su propia casa. Mientras Carly está con el teléfono, se puede escuchar a su madre decir «ayúdame» y ella responde cantando que no. Os voy a poner varias veces el audio para que lo escuchéis vosotros mismos y veáis lo fría que es la escena. Es tremendo, hasta vuelve a la cocina silbando a los perros como si no hubiera ocurrido nada. Os adelanto ya que estas serán las únicas imágenes de dentro de la casa mostrando a Carly tras el ataque a su madre. No sé si han querido publicar el resto o si fue la propia Carly la que paró la cámara, pero a partir de ese momento no hay más. Esta semana no voy a hacer vídeo, así que si queréis tener imágenes de lo que aconteció allí, podéis buscarlo en internet o podéis ir a mi página web donde las voy a poner en mi blog. Una de las amigas a la que había escrito pidiendo ayuda se presentó en su casa. La había llevado su padre hasta allí, pero para su sorpresa, cuando Carly le abrió la puerta, estaba de lo más relajada. No mostraba signos de estrés ni de estar en peligro en absoluto. Su amiga parecía no entender nada. Tampoco entendió cuando Carly le preguntó si era aprensiva y si había visto algún muerto alguna vez. Entonces la llevó hasta su dormitorio, donde se encontró a Ashley tirada en el suelo. Es verdad que su cara estaba tapada con una toalla, por lo que los 3 disparos que había recibido prácticamente en la cara no eran visibles, pero la escena fue realmente traumática. La habitación llena de sangre y la profesora de matemáticas muerta en el suelo, mientras que Carly cargaba la Magnum en sus manos. No se sabe por qué esta Christie no llamó al 911 o por qué cuando Carly le dijo que saliera a la parte trasera de la vivienda para esperar a su padrastro y vaciar el cargador en él, no salió corriendo. No se han visto imágenes de esta chica durante el juicio y su nombre no ha sido revelado para preservar su identidad, así que solo podemos asumir. La cuestión es que cuando Heath llegó, después de haber recibido el mensaje que él creía de su mujer, se encontró con la Magnum apuntando directamente a su cara y de repente un fuerte ruido. La bala, por suerte, no le dio en la cara y por el contrario la pudo esquivar. En ese momento se abalanzó sobre Carly para tratar de quitarle el arma. El segundo disparo fue a parar a su hombro y el tercero se perdió. Le dio tiempo a ver la cara de pavor de su hijastra, a escucharla gritar y a verla salir corriendo. Él pensaba que había alguien en la casa y sabiendo que su madre escondía la Magnum cargada debajo de su colchón por miedo a su exmarido, la había cogido para protegerse de alguien que había en la casa. Él empezó a gritar el nombre de Carly, pero ella y su amiga habían salido corriendo, habían saltado la valla y se habían alejado de la vivienda. La Magnum se había quedado en casa. Por un lado, Carly y su amiga, llegado un momento, se separaron. Christie llegó hasta la casa de un amigo en común y le contó a los padres de este amigo lo que había ocurrido. Entonces llamaron a los padres de Christie y a la policía. Carly había salido huyendo por otro camino y se había escondido. Heath, asustado por si había alguien dentro de su casa y al no saber nada de su mujer, empezó a cerrar las puertas para impedir que nadie entrara y a buscar dentro de la vivienda al posible intruso. No vio a nadie, pero sí que vio a Ashley tirada en la habitación de su propia hija, muerta. Fue entonces cuando entendió lo que había pasado y, hecho un mar de lágrimas y desesperado, llamó al 911.
La policía acudió a casa de los Gregg. Él mismo les abrió la puerta y se tiró en el suelo de la entrada. La euforia y la adrenalina del momento no le habían hecho darse cuenta de que estaba herido en el hombro, pero ahora empezaba a doler. Entre gritos y sollozos les explicó lo que había ocurrido. Los agentes subieron a la habitación para encontrarse el cuerpo de Ashley y tomaron algunas fotografías que había de Carly en el salón para poder identificarla, y comenzó su búsqueda. Mientras Heath era llevado en ambulancia al hospital para ser tratado de sus heridas, el hombre, mientras le llevaban a la ambulancia, estiraba el brazo hacia su casa preguntando quién se iba a encargar de sus perros. Ya os digo que los policías le dijeron que ellos se iban a encargar de todo. Unos agentes localizaron a Carly no lejos de allí. Con unos pantalones y una camiseta azul de Nirvana, tal y como les había descrito su padrastro, la chica comprendió que la huida había terminado. La policía le tomó muestras allí mismo de pólvora en sus manos mientras ella les preguntaba «¿Qué tal está mi padre?», pero nada de su madre. Carly Gregg fue detenida y acusada de acabar con la vida de su madre y del intento de acabar con la vida de su padrastro. El juicio fue rápido. Comenzó el 16 de septiembre. A la chica, que ahora tenía 15 años, le ofrecieron un acuerdo si se declaraba culpable. 40 años sin posibilidad de condicional, lo que significaba que saldría con 54 años de la cárcel, teniendo en cuenta que la habían encerrado a los 14. O también podía ir a juicio, lo que conllevaba un riesgo. O bien salía indemne por problemas mentales, o iba a la cárcel para siempre. Sus abogados, que eran de pago, ya que le rechazaron uno de oficio al tener dinero sus padres, le recomendaron que rechazara el acuerdo y así lo anunció. Por lo tanto, el juicio arrancó. Ella personalmente no testificó. En cada una de las vistas iba vestida de niña buena, con faldas tipo escolares y diademas. La imagen era importante. Declaró la persona que había atendido la llamada de emergencias, la psiquiatra, su padrastro. Este la defendió en todo momento. Comentó que nunca habían tenido grandes problemas con ella y que jamás había mostrado señales de ser agresiva. Cuando hablaba de Carly sonreía y parece que la orden de alejamiento impuesta desde un primer momento la había retirado y hablaba con ella cada día. En un momento durante la sesión, él la mira y se lee en sus labios que le dice «te quiero». Ella también le sonríe en todo momento. Durante el juicio salieron las imágenes de la cámara situada en la cocina de los Gregg. Heath estuvo a punto de que le imputaran por alteración de pruebas, ya que cuando salió del hospital se acordó de las cámaras que tenía en casa, que no entiendo cómo los policías no lo habían hecho, y cuando intentaba pasar las imágenes a su ordenador, la tarjeta de memoria se borró, por lo que las únicas imágenes que había de los hechos eran las que él mismo se había copiado. Tras recordar la cámara adicional de la cocina, llamó a los agentes y por este motivo le retiraron los cargos, y esas son las imágenes que se han hecho públicas. Entiendo que una parte, porque en ellas pues no se ve ni el ataque a Heath ni a Christy entrar en la casa, solo se ve lo que os he contado antes. La actitud de Carly durante el juicio pues fue de sonrisas en algunos momentos, otros impasiva, y cuando vio las imágenes y escuchó la llamada de su padrastro al 911, se tapó la cara y empezó a llorar a moco tendido, pero además literal. Uno de los cargos que además se le imputaban a Carly era el de manipulación de pruebas, por lo que no sé si parte de las imágenes las borró, por eso no se ha visto todo lo que ocurrió, o trató de borrarlas y solo han querido publicar una parte de ellas al haber una menor implicada y sobre todo por no mostrar el ataque brutal al padrastro. En el juicio sacaron un diario que habían encontrado en la habitación de Carly, donde escribía cosas sin sentido o frases como «por favor, ayudadme». La defensa trató de demostrar que Carly no estaba en sus plenas capacidades ese día. Ella no recordaba nada desde que había llegado a su casa hasta que la detuvo la policía, pero la acusación por su parte intentó tirar por tierra esa teoría, ya que si no se acordaba de nada, ¿cómo es que había preguntado por su padre? Creen que lo que había escrito en el diario fue para cubrirse las espaldas y la psiquiatra, que la trató durante 3 meses, aseguró que no había tenido lagunas mentales, ni brotes psicóticos, ni intenciones de hacer daño a nadie.
Algunos medios han contado que Carly le había confesado a algunos amigos la idea de acabar con su madre tiempo antes. Con todas las pruebas y testigos, el jurado se retiró a deliberar. Después de 2 horas, habían llegado a un veredicto: culpable por asesinato en primer grado, por intento de asesinato y por alteración de pruebas. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La chica se vino abajo. Allí estaba también su padrastro y sus abuelos. No quiso aceptar el acuerdo que le ofreció la fiscalía y se arriesgó, entiendo que bajo asesoramiento de sus abogados, a lo que le habían condenado finalmente, a pasar el resto de su vida en la cárcel. Este caso ha sido muy polémico porque algunos aseguran que la actitud del padrastro no era normal, insinuando cosas que no se han podido demostrar. Otros creen que cadena perpetua para una chica que entonces tenía 14 años pues ha sido demasiado y creen que debería de haber sido al menos llevada a un centro psiquiátrico y que su pena hubiera sido menor. Otros, por lo que he visto, gran mayoría, creen que Carly es una chica fría, que no tuvo ninguna laguna mental, por mucho que ella hubiera alegado que en la cárcel oía voces y que se merece la sentencia que le ha caído. Heath, el padrastro, ya os digo que la ha apoyado en todo momento, algo que tampoco entiende la gente, pero no seré yo el que le juzgue por ello. Sus abogados van a apelar la sentencia y han pedido un nuevo juicio, ya que aseguran que tienen pruebas que pueden demostrar la incapacidad mental de Carly en el momento de los hechos. Veremos qué pasa en un futuro. Y este ha sido el caso de Carly Gregg y de cómo, en un segundo, su vida y la de los suyos cambió para siempre. Un hecho del que no sé si se arrepiente o arrepentirá, pero que desde luego ha dejado a los suyos y a toda la comunidad, así como el instituto, con una enorme pena. Ashley Smiley será recordada como una gran profesora y una gran madre que solo quería lo mejor para su hija. Y cambiando un poco de tema, he pensado que la sección de reflexión de esta semana la voy a hacer como un episodio extra para todos. La serie del caso de los hermanos Menéndez bien merece que le dedique algo de tiempo y además me gustaría hablar de detalles del juicio, de lo que han dicho los hermanos tras la publicación de la serie, y creo que un episodio único sería lo más correcto en este caso. Así que próximamente os dejaré un episodio de regalo. Os recuerdo, antes de despedirme, que podéis votar por Más allá del crimen en la 7ª edición de los premios iVoox que ya están abiertos. Tenéis el enlace en la descripción y podéis votar por el mío y por todos los podcasts que os gusten, no solo por uno. Muchas gracias a todos los que estáis ahí siempre. Sé que voy con retraso en contestaros a los comentarios y muy pronto lo haré. A los nuevos que acabáis de llegar a Más allá del crimen, un saludo y gracias. Y mención especial a mis miembros de Patreon: Ruser, Sumi, Juan Perdomo, Lucas Raúl, Elizabeth, Lorena, Sonia, Susana, Loreta, Laura, Carolina, Marta Proens, Aida, Marina y Gloria Ortega. Sabéis que tenéis episodios extra los viernes, cada 2 semanas, para miembros de iVoox Plus, mecenas de iVoox y miembros de YouTube. Y en Patreon, dependiendo del nivel al que accedáis, cada lunes pues tenéis un especial o un premium. Gracias de corazón. Os deseo a todos un feliz fin de semana. Beso fuerte.